Está bien, ¿verdad? Ahí. Bueno, entonces ahora vamos, las unidades que vamos a ver ahora van a ser de los órganos macizos. Tenemos el hígado, ¿verdad? Los órganos abdominales en general, el hígado, la vesícula, las vías biliares, el páncreas, el vaso, ¿verdad? Después vamos a ver hacia los órganos retroperitoneales, los riñones, la vía urinaria, después vamos a ir un poquito hacia abajo, vejiga, vejiga, pelvis femenina, pelvis masculina, y así vamos a ir completando lo que es la parte del cuerpo, ¿verdad? Bueno, lo primero que vamos a ver es el hígado, ¿verdad? Ustedes saben que el hígado a la radiografía normalmente se visualiza solamente como una sombra, ¿verdad? Con densidad de partes blandas. Normalmente no voy a poder ver mucha patología del hígado por radiografía, salvo que el hígado esté con una calcificación o con una hematomegalia extrema. Pero el primer método de imagen al cual voy a recurrir, si yo quiero hacer un estudio del hígado, sería la ecografía. Y de acuerdo a los hallazgos, de acuerdo a la clínica, también voy a poder recurrir a la tomografía o la resonancia magnética. Entonces, ¿qué voy a evaluar en la ecografía? Primeramente, siempre como en todo órgano, vamos a ver, siempre voy a evaluar lo mismo, como en la forma, si está normal o anormal, si el tamaño, ya habrán escuchado la patomegalia, ya lo puedo tener, cómo está la superficie del hígado, lo evalúo a través del campo de contorno. Y con estos tres, teniendo en cuenta estos tres parámetros, yo ya puedo hacer diagnóstico de hepatomegalia, de cirrosis o bien de un tumor del hígado, ¿verdad? Cuando yo a la ecografía le aplico el Doppler es un método en el cual lo que yo capto es el movimiento que hay dentro de las estructuras. Ese movimiento, esas estructuras principalmente van a ser los vasos, ¿verdad? Porque dentro de los vasos yo tengo flujo, ya sea arterial, venoso, y eso es lo que yo puedo captar por este tipo de por el ecógrafo, ¿verdad? Entonces, si yo puedo analizar las estructuras vasculares, voy a poder ver cómo está el flujo en las venas hepáticas, en la vena portal, en la arteria hepática. Y en base a cómo están esos flujos, puedo hacer diferentes diagnósticos, como son la cirrosis, la trombosis de esas estructuras, si hay o no hipertensión portal. La hipertensión portal que ocurre, el hígado está obstruido, o sea, el flujo hacia el hígado se ve dificultado, entonces todo lo que queda hacia abajo del hígado entra se genera un aumento del presión. Y esa es la hipertensión portal, que va a tener sus consecuencias que después vamos a explicar. El síndrome de Budd-Chiari corresponde a la trombosis de las venas hepáticas, que ocurre en algunas situaciones predisponentes como por policitemia vera. La policitemia es un aumento excesivo de la hemoglobina en sangre. Voy a poder ver aneurismas. La ecografía también es el primer método que se utiliza para control en pacientes trasplantados, para hacer el seguimiento al paciente trasplantado, porque el órgano es reemplazado, ¿verdad?, por el hígado del donante y se hacen las conexiones de las estructuras vasculares. Entonces, lo primero que yo tengo que controlar en un paciente trasplantado o su postoperatorio inmediato es cómo quedan esas conexiones, ¿verdad? Cómo quedan esas conexiones de la arteria, de la vena y de la vía biliar. Por medio de la identificación de estructuras, digamos, entonces lo que yo puedo hacer es que me puedo ubicar en el hígado, ¿verdad? Ustedes saben que el hígado tiene una segmentación, la segmentación hepática, y eso yo desde el punto de vista de imagen lo puedo reproducir, entonces yo me puedo ubicar si encuentro una lesión, en qué segmento del hígado específicamente se encuentra esa lesión. Eso es muy importante desde el punto de vista quirúrgico, porque hoy en día, por ejemplo, si tengo una metástasis en el segmento 1, yo le puedo hacer una segmentectomía, puedo retirar ese segmento, ¿verdad? Y el paciente se queda con el resto del órgano.
desde el punto de vista de la ecogenicidad. La ecogenicidad sería el color que tiene el hígado. Normalmente, cuando hay un hígado graso, esa ecogenicidad está aumentada, y el hígado congestivo está disminuido, y de acuerdo a diferentes enfermedades metabólicas voy a tener diferentes tipos de ecogenicidades, ¿verdad? Las enfermedades metabólicas más frecuentes que encontramos en el hígado es la hemocromatosis, que es el depósito anormal de hierro en el hígado. Por supuesto, las enfermedades infecciosas como la hepatitis, que tenemos varias clases, ¿verdad? Por ecografía voy a ver si hay masas, si hay una masa única, si son múltiples. Las masas pueden ser neoplásicas o bien pueden ser secundarias a un proceso infeccioso que se complica con un absceso o están relacionadas a un hematoma debido a un traumatismo. Claro que no solo se hace la ecografía del hígado, sino se hace la ecografía de todo el abdomen, ¿verdad? Y tener que ver las demás estructuras, ¿verdad? También sirve como guía de procedimientos, ¿verdad? Yo identifico una lesión y si quiero hacer el estudio citológico me puedo valer de la ecografía para poder guiar mi aguja y llegar exactamente al sitio de función donde yo quiero estar. Entonces esta es la imagen de un hígado por ecografía. Acá sería el lóbulo derecho. Hablamos de una isoecogenicidad uniforme. Cuando está más blanco, cuando esto tiene un gris homogéneo, digamos, cuando está más blanco hablamos de hiperecogenicidad. Cuando está más oscuro es de hipoecogenicidad en relación a lo que me había referido en esta parte de la charla. Entonces, valiéndome de las estructuras, ¿verdad? Yo puedo decir que acá, como veo la parte de la vesícula, veo la vena cava inferior, estoy en un plano más inferior del hígado y una línea que une la vesícula con la vena cava es lo que me va a separar el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho. Entonces yo así voy tratando de ubicarme en qué lugar o dónde estoy posicionado en relación al órgano, ¿verdad? Cuando yo estoy más en un plano superior, ¿verdad? Si nos imaginamos el hígado como una casa de 2 pisos, ¿verdad? Arriba tenemos segmentos superiores y en el piso de abajo tenemos los segmentos inferiores, ¿verdad? Si yo encuentro venas hepáticas, quiere decir que estoy en el piso de arriba. Si encuentro venas vasoportales, estoy en el piso de abajo. Y así sucesivamente voy a tener, por ejemplo, en este caso, yo veo la vena cava, veo la vena hepática izquierda, la vena hepática media y la vena hepática derecha, y esto me va a dividir al hígado. La vena hepática media divide el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho, ¿verdad? La vena hepática derecha divide el lóbulo derecho, estoy en el piso de arriba y me separa el segmento 8 del segmento 7. Y cuando estoy en un plano de arriba, la vena hepática izquierda me va a separar el segmento 4 del segmento 2. Eso es pura anatomía, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer, si encuentro una lesión acá, voy a decir, tengo una lesión redondeada, epogénica, situada en el lóbulo derecho, específicamente segmento 8. Hasta esa información yo le puedo dar al cirujano. Entonces el cirujano va a entrar y va a resecar este segmento nada más. Para eso hay que saber la anatomía, hay que identificar exactamente dónde está la lesión y darle ese detalle al cirujano. Porque si me equivoco, imagino, le digo segmento 7, le va a sacar el 7 y le va a sacar el nódulo. Puede ser grave la cosa. Otro método de imagen bastante utilizado para ver patologías del hígado es la tomografía, ¿verdad? Indicado tanto en la hepatopatía focal como difusa. De rutina lo realizamos una serie simple y con contraste endovenoso, las 3 fases, ¿verdad? La fase arterial, la fase portal, la fase de equilibrio, ¿verdad? Podemos ver calcificaciones, hemorragias, masas, cómo se comportan
en relación al contraste. El contraste lo que va a hacer es, permite visualizar esas lesiones que son normales, que pueden ser sodesas con el hígado y son difíciles de ser detectadas en la fase 5, ¿verdad? Entonces esto es para mostrarles una imagen del hígado, en sus diferentes cortes. Siempre empiezo en un plano superior y voy haciendo un barrido hacia abajo, voy mostrando las imágenes del hígado. Esto es como contraste. Acá tenemos la vena cava inferior, este sería parte del lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Aquí estoy un poquito en un plano más inferior donde ya aparece un poco la vesícula. Esa es la línea que les había mostrado entre la vesícula y la vena cava inferior. Me muestra el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo. Esto ya sería segmento 4, el segmento 2 que está en el plano superior. Todo eso me sirve para poder ubicarme dentro del órgano. Cuando le imagen la resonancia magnética, yo diría que es superior a la tomografía. Es superior a la tomografía porque me da muchos más datos, ¿verdad? Y en algunos casos puede ser indicado como primera línea, principalmente cuando estoy con un paciente con una antecedencia alérgico grave, cuando no puede recibir contraste tomográfico. También la resonancia magnética es muy útil para cuantificar e identificar el depósito de hierro del hígado, que es la hemocromatosis que habíamos dicho. El único método que me cuantifica exactamente cuánto de hierro tengo en el hígado y da el grado de hemocromatosis que tiene ese paciente. También para los pacientes con cirrosis. Además, una complicación de la cirrosis es el hepatocarcinoma, y la resonancia magnética es mucho más sensible y específico para hacer ese tipo de diagnóstico. También me permite diagnósticos diferenciales con otras lesiones que son benignas, como son las estatosis focales, las diferentes tipos de neoplasias, los cuales me puedo encontrar, me puedo orientar específicamente a ese tipo de diagnóstico. Estas son imágenes de resonancia magnética del hígado en cortes ya multiplanares. Siempre las secuencias básicas son las secuencias de 1, donde el líquido aparece oscuro, y las secuencias entre 2, donde el líquido aparece brillante. ¿Bien? Entonces vamos ahora un poquito a patologías. Patología del hígado, siempre tratamos de dividirlo en patologías no neoplásicas y las neoplásicas. Entre las no neoplásicas tenemos unos hallazgos frecuentes, casuales, que son los quistes, ¿verdad? Desde el punto de vista ecográfico, se describen como una imagen anecogénica, con pared fina, bien definida y refuerzo sónico posterior. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el ultrasonido, el haz del ultrasonido, que pasa por una estructura que es un buen conductor del sonido, por debajo vamos a tener un refuerzo? Sin embargo, los cálculos, donde todos los haces de ultrasonido son reflejados, vamos a tener lo que se llamaba sombra acústica. Entonces, un quiste, como tiene contenido líquido, realmente, ¿verdad? O sea, quiste es líquido, vamos a tener un refuerzo sónico posterior, ¿verdad? Estos quistes pueden infectarse, pues, se pueden complicar, pueden infectarse, pueden sangrar, ahí van a empezar a hacer más de esa ecogenicidad o anecogenicidad homogénea, se lo están volviendo más heterogéneo. Negro. Son sinónimos, ¿verdad? Anecogénico es oscuro. El ecográfico. Tomográficamente se ve como una masa, una formación redondeada, bien delimitada, con densidad similar al agua, y no presenta realce al contrario. El agua, ¿se acuerdan? Era hipodenso, no hipodenso, sino que menos que el músculo, ligeramente inferior al músculo, y en unidades Config se le asignaba el valor de 0. En resonancia magnética dijimos, todo lo que es líquido aparece hipointenso, negro, entre 1, y hiperintenso, blanco, entre 2. Así se aparece
Así se muestra en todo el líquido en resonancia magnética en estas dos secuencias específicamente, ¿verdad? Hablamos de poliquistosis cuando hay quistes hepáticos múltiples. Cuando yo tengo quiste en el hígado, también tengo que buscar quiste en los riñones, puedo encontrar quistes en el páncreas, y eso me construye una enfermedad que es la poliquistosis, la enfermedad poliquística. Entonces, tomográficamente voy a tener entonces una lesión hipodensa, densidad similar al agua. Cuando yo estoy dudando de la densidad, siempre mirar acá. Cuando yo estoy en una tomografía, mirar un poco lo que es el canal vertebral, porque el canal vertebral está ocupado por líquido cefalorraquídeo, líquido, ¿verdad? Entonces tiene la misma densidad. Tiene también la misma densidad de lo que es la vesícula. Yo reconozco a la vesícula con su contenido de líquido, de bilis. Entonces, esto es una lesión isodensa. Hipodensa. No, hipointenso es en resonancia. Y sí, bueno, va a ser negro también, ¿verdad? Y en tomografía, hipodenso es negro también. Isodenso sería lo que es esto, similar al músculo. El músculo en tomografía, el músculo es lo que es nuestro parámetro de isodenso. En ecografía son los órganos, hígado, el vaso, ese es nuestro isodenso. Todo lo que tenga mayor color, va a ser más blanco, va a ser hiperdenso, o hiperecogénico, o hiperintenso. ¿De acuerdo a si estoy haciendo ecografía, tomografía o resonancia? Acá, por ejemplo, hipodenso. Porque el músculo dijimos que es isodenso, en relación al vaso y al hígado. Tienen las mismas densidades, donde yo estoy con un órgano macizo, ¿verdad? Hipodenso es toda esta masa que está llena de líquido, ¿verdad? Porque tiene menor densidad que el músculo y tiene similar densidad al líquido cefalorraquídeo que encuentro en el canal vertebral. ¿Está claro eso? Y este es el caso de la poliquistosis, múltiples hipodensidades que prácticamente comprometen toda la glándula, ¿verdad? Este paciente puede ser que esté totalmente normal sin ninguna alteración y solo se hacen controles evolutivos. Porque los riesgos de esto, ¿qué puede ser? ¿Qué puede pasar con un que está enorme? Puede explotar, puede romper. No es algo frecuente, no es algo que le tenga que sacar el sueño al paciente, pero sí hay que tener ese cuidado. ¿Está bien? Por eso se hacen los controles a los pacientes. Generalmente son enfermedades hereditarias. Por resonancia magnética. Esto es una resonancia magnética, principalmente las dos imágenes de abajo, ¿verdad? En el cual veo una lesión hipointensa. Y acá veo el líquido cefalorraquídeo que también es hipointenso. Entonces estoy en una secuencia de tipo D1. Del otro lado, tengo una lesión hiperintensa, ¿verdad? Y el líquido cefalorraquídeo brillante. Entonces estoy en una secuencia T2 que me dice, la resonancia me dice, todo lo que es líquido en T1 aparece hipointenso. Todo lo que es líquido en T2 aparece hiperintenso. Entonces con esas dos secuencias yo puedo afirmar que esto es una lesión redondeada que contiene líquido en su interior. ¿Está claro? Siempre se hacen los dos y hay otras, muchas más secuencias que son otros parámetros, pero eso requiere ya de más conocimiento, más de especialistas. Existen las secuencias en fase, fuera de fase, PAPSAR, las secuencias de la saturación de grasa, PAPSAR, las secuencias colangiográficas, secuencias angiográficas como TOF, contraste de fases, de un sinnúmero de secuencias. Pero lo que sientan las bases en la resonancia magnética son estas dos, ¿verdad? Las principales. ¿Sí? Las infecciones, las hepatitis. ¿Quiénes tuvieron hepatitis? A
algunos que otros habrán tenido hepatitis, ¿verdad? La hepatitis A principalmente. Ecográficamente, generalmente es normal, el paciente está con ictericia, pero la hago la ecografía y no encuentro mayormente nada desde el punto de vista de imágenes, ¿verdad? Pero en algunos casos puede haber hepatomegalia, se puede encontrar la vesícula biliar de paredes engrosadas, y esto hay que tener especial cuidado para no hacer el diagnóstico de una colecistitis aguda, porque el tratamiento es totalmente diferente. Una hepatitis se reabsorbe, se resuelve en una semana. Una hepatitis A, el paciente está amarillo como un canario, ¿verdad? Pero se resuelve en una semana, es autolimitado. Sin embargo, la colecistitis aguda, alitiásica, pero que había encontrado un engrosamiento de la pared, pero a ese paciente lo voy a tener que tratar con antibióticos, inclusive ver la posibilidad de cirugía, ¿verdad? Entonces, en las infecciones por hepatitis, ni la tomografía ni la resonancia juegan un papel significativo, ya que no tienen hallazgos específicos. Sí, generalmente se acompaña siempre con un estudio, por lo menos de imágenes, para estar seguro que ese paciente con hepatitis está todo bien en el hígado, que tiene mucho mejor pronóstico y que va a ser, se va a autolimitar la enfermedad en una semana. Entonces va a dar más tranquilidad al paciente y los familiares. Ya las infecciones por bacterias pueden evolucionar a los abscesos, ¿verdad? Ya sea por una extensión directa, un foco motivo, por ejemplo, yo tengo una colecistitis, por continuidad puedo tener abscesos hepáticos, ¿verdad? O a través de designación hematogénicas, por ejemplo, una apendicitis por vía portal puede alcanzar el hígado y me da focos infecciosos, ¿verdad? O bien un proceso traumático, ¿verdad? Si tengo si alguien me produce una herida punzante y ese generalmente va a estar infectado, puedo tener procesos, me puede infectar esa lesión, ¿verdad? ¿Cuáles son los hallazgos? El principal hallazgo es que son lesiones bien definidas, pero las paredes son gruesas e irregulares, ¿verdad? Son imágenes quísticas, ¿verdad? Ya que el contenido de pus está bien líquido, y de acuerdo a la cantidad de material purulento, ya sea espeso o más líquido, va a ser la ecogenicidad que se muestra en la ecografía o en la tomografía, en la resonancia, va a ser variable, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Pueden ser hasta tener un aspecto de una lesión sólida, ¿verdad? Puede haber lo que conocemos como una interfase líquido-líquido, tabiques, detritus, ¿verdad? Tomográficamente va a ser una masa redondeada o irregular, hipodensa, que tiene la cápsula que decimos que en ecografía es gruesa. Esa cápsula va a captar contraste, ¿verdad? Pueden ser multiloculares. Resonancia magnética también, como es líquido, va a aparecer hipointenso ante uno, hiperintensa ante dos, y por supuesto cuando le inyecto el contraste voy a tener el realce capsular, el realce de la cápsula que tiene el absceso. Los diagnósticos diferenciales, hematomas, quistes complicados con hemorragia y los tumores quísticos o necróticos. Todo tumor a medida que va creciendo puede complicarse con una necrosis, porque la vascularización no le llega a todo el tumor, ¿verdad? Y eso a veces evoluciona con necrosis, que es un signo de peor pronóstico, de mal pronóstico. Entonces, esta es una lesión ecográfica en el hígado, en el cual tengo una lesión hipodensa. ¿Cómo es en su interior? Es un poco heterogéneo, parece que tiene grumos. Inclusive acá veo que la lesión, esta, tiene una porción de declive de mayor hipogenicidad y otra más hipogenicidad. Todo lo que es el nivel líquido-líquido, con detritus dentro de la lesión. Más el cuadro infeccioso. Si yo tengo un absceso en el hígado, estoy con un cuadro infeccioso. Voy a tener fiebre, voy a tener dolor en el botón derecho, mi laboratorio va a estar alterado
y aparte le hago una ecografía y cuando tengo imagen, ahí voy orientando hacia este tipo de diagnóstico. Mira un poco esta lesión. Esto por imagen perfectamente puede ser un tumor también. Lo único que me hace orientar diagnóstico al absceso es la clínica y el laboratorio de ese paciente, el análisis en conjunto que tengo que hacer. Tomográficamente, lo que le había dicho, tenemos una lesión redondeada, ligeramente heterogénea, pero lo que me marca es que cuando le inyecto el contraste, la cápsula es gruesa, es una captación de espesor aumentado de todo lo que es la cápsula, todo lo que delimita esa lesión. Miren un poco este caso. Este es el absceso, como la cápsula en una serie más temprana, con contraste. Todo esto es la cápsula que sufre un realce, tiene avidez por el contraste y por eso yo lo veo con mayor densidad. Me permite delimitar mejor, me permite medir cuánto mide, qué volumen tiene esa lesión, todos esos datos yo le puedo ofrecer al cirujano a la hora de tomar un. Desde el punto de vista de la acá tengo los tres. La ecografía, me aparece una gran masa heterogénea ocupando el lóbulo derecho. La tomografía, lesión hipodensa de contornos irregulares. Y en la resonancia magnética, específicamente en el absceso, y específicamente en una secuencia, fuera de lo que es el T1 y el T2, lo llamamos secuencias de difusión. Lo que mide es el movimiento molecular, cómo está el movimiento molecular dentro de esa lesión. Cuando esa difusión, cuando ese movimiento está disminuido, y es lo que ocurre cuando tengo un líquido purulento o un líquido hemorrágico, existe una restricción a la difusión, digamos. Ese es el término que utilizamos. ¿Y qué pasa? Aparece con hiperseñal en la secuencia de difusión. Cuando le hago el mapa de ADC, existe una caída de la señal. Estas dos secuencias en conjunto me señalan que dentro de esa lesión hay una restricción a la difusión y me orienta muchísimo hacia el diagnóstico de un absceso hepático. Cuando al contrario ocurre una facilitación a la difusión, que ocurre en los tumores, ahí voy a tener hiperseñal de difusión y hiperseñal en el mapa de ADC. En ese caso me orienta más a que eso sea un tumor y no un absceso. Restricción a la difusión entonces es que el movimiento molecular dentro de la lesión se encuentra disminuido, se encuentra restringido. Y eso ocurre principalmente en las lesiones de contenido purulento como son los abscesos. Por el contrario, en los tumores existe una facilitación, existe mucho movimiento molecular y ahí hay facilitación de la difusión. Otra patología bastante frecuente, la cirrosis. ¿Verdad? La cirrosis es un proceso difuso que lleva a la fibrosis y la conversión de la estructura normal del hígado en nódulos que le llamamos nódulos de regeneración. Anatómicamente existe la forma micronodular y la forma macronodular. Ecográficamente, ¿qué es lo que ocurre? Existe una redistribución de volumen. El lóbulo, lo que se atrofia primero es el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo y caudado se hipertrofia. La estructura de todo el órgano se vuelve heterogénea e hiperecogénica. Y hay este es el signo más importante, que es la superficie, que se vuelve totalmente, se empieza a volver irregular toda la superficie hepática debido a la fibrosis y a los nódulos de regeneración que ocurren en las cirrosis. Tener en cuenta que los nódulos de regeneración, una complicación de la cirrosis, como ya hemos dicho, que es el hepatocarcinoma. Y el estadio precanceroso son los nódulos de regeneración que pueden simular un hepatocarcinoma. Y por imagen yo puedo hacer ese diagnóstico diferencial entre si encuentro un nódulo sospechoso, yo puedo decir, no, este es más para un nódulo de regeneración, tengo que hacer el control, pues ya es un hepatocarcinoma, tengo que tengo que tratarlo, que sea por cirugía o inmunización, que son algunas
de las alternativas terapéuticas que tengo para este tipo de patologías, ¿verdad? Por supuesto, la cirrosis me va a llevar a la ascitis. ¿Qué es la ascitis? Ascitis. ¿Qué les parece después? A ver. Ese es el problema que nosotros tenemos en la radiología en este año, ¿verdad? Porque usted no maneja mucha terminología todavía. Y uno empieza a ver con semiología, con patología. Desde el punto de vista de mi cátedra, esto es algo que cuando uno da radiología ya lo tendría que saber. Pero, lastimosamente estamos así. Entonces, ¿qué es ascitis? ¿Qué les parece? Exactamente, el líquido libre en el abdomen. Lo que tenemos en la pleura, el derrame pleural tenemos en el tórax. Bueno, en el abdomen tenemos el peritoneo y tenemos el líquido, puede ser intraperitoneal y tenemos el líquido extraperitoneal. Pero los dos se definen como ascitis, ¿sí? Y la cirrosis, como se produce una fibrosis, ¿qué va a pasar? La sangre que va al hígado se va a ver dificultada, ¿verdad? Porque la sangre atraviesa a través del hígado, ¿verdad? Tanto la vena porta como la arteria pectoral atraviesa el hígado y va a la circulación general del cuerpo. Pero eso se va a ver dificultado, entonces, ¿qué va a pasar? Retrógradamente, va a aumentar la presión, ¿verdad?, en los vasos retrógradamente, y eso es lo que se llama como estado de hipertensión portal. Importante porque se le agrega un tratamiento a un paciente cirrótico, se le trata con X medio. Cuando tiene cirrosis e hipertensión portal, se le agrega otro medicamento más. Por eso la importancia de dar ese dato. Desde el punto de vista tomográfico, ¿verdad?, el hígado puede estar normal, después puede haber hepatomegalia, después empieza la heterogenicidad ya de la densidad del parénquima, en estadios más avanzados hay una disminución del volumen hepático, hay una atrofia, puede haber una redistribución de volumen, que dijimos que el lóbulo derecho está más pequeño y el lóbulo izquierdo y caudado se aumenta. Otra vez, el diagnóstico más importante es ver la superficie, ¿okay? La cirrosis lleva a ese estado de desorganización estructural, que es lo que va a llevar a una superficie de tipo nodular, ¿verdad? En algunos casos tenemos que ver si encuentro un nódulo, si ese es un nódulo neoplásico o un nódulo de refrigeración, lo cual eso me va a permitir hacer ese diagnóstico diferencial principalmente por resonancia magnética. Entonces este es un hígado cirrótico, ¿verdad?, totalmente pequeño, totalmente diferente a lo que habíamos visto. Ven cómo la superficie es irregular, la ecogenicidad está aumentada y está totalmente heterogénea, ¿no? Hígado totalmente atrófico fibrótico. Eso me lleva a una hipertensión portal porque la sangre va a intentar entrar en el hígado y no consigue. Entonces busca rutas de escape, ¿verdad? ¿Y qué me va a producir? Líquido que se acumula en el abdomen, que ya sabemos que se llama, ¿cómo se llama ahora? Así. Estos son ejemplos de hígados cirróticos por ecografía, donde vimos que ese flujo que se encuentra alterado me lleva, esta es la vena paraumbilical. ¿Viste? La vena umbilical cuando la hacemos se atrofia. En el caso del hígado cirrótico, busca esa ruta de escape, y una ruta de escape es la vena paraumbilical, y tenemos esas varices. El paciente cirrótico tiene esas varices periumbilicales que vamos a ver, en cabeza de medusa, lo van a ver en semiología. También puedo tener varices. Las varices son las dilataciones anormales de la vena. Puedo tener varices esplénicas, varices peripancreáticas, y un tipo de varices que habíamos visto en tórax eran las varices esofágicas, ¿verdad?, como consecuencia de la hipertensión portal. Esas varices esofágicas se pueden romper, el paciente va a tener una hemorragia digestiva alta activa, roja, una complicación grave. Esto trae un hígado cirrótico, hiperecogénico, heterogéneo, y de la
cómo está la superficie, totalmente irregular. Tomográficamente tengo el hígado, veo contornos lobulados y veo varices por todos lados. Acá ensanchamiento de la vena porta, varices, recanalización de la vena paraumbilical. Entonces esto hace sospechar que es un hígado cirrótico. Por otra cosa, tengo un vaso aumentado, que también consecuencia de la hipertensión portal. Otro ejemplo, acá muestro el lóbulo derecho como está, pequeñito, y el lóbulo caudado y el lóbulo izquierdo están aumentados. La superficie está ligeramente irregular. Tengo también ascitis, tengo líquido en cavidad. Uno llega ya totalmente atrófico con importante cantidad de líquido en cavidad, esplenomegalia, varices peripancreáticas, son venas anormalmente dilatadas. La hipertensión portal, la principal causa es la cirrosis, ¿verdad? Menos frecuentemente el trombosis de la vena porta, que después puede sufrir una transformación que le llamamos transformación cavernomatosa. Consecuencia, puede ser consecuencia de la trombosis de la vena porta, puede ser también consecuencia de un traumatismo, tumores, sepsis, la apendicitis se puede complicar con una infección de la vena porta que le llamamos pilieflebitis, ¿verdad? Algunas alteraciones congénitas como la fibrosis, sustancias tóxicas como el depósito de cobre, el hígado, el depósito de hierro también van a llevar a cirrosis. Las metástasis del hígado pueden producir también hipertensión portal. ¿Cuáles van a ser los hallazgos? Lo que habíamos dicho: ascitis, líquido en cavidad, esplenomegalia, varices, aumento de calibre de la vena porta, aumento de calibre de la vena porta. ¿Por qué se produce todo esto? Por un aumento de la resistencia del flujo sanguíneo portal y una obstrucción del flujo hepático venoso de sangre. ¿Por qué? El hígado se volvió totalmente ya atrófico, fibrótico. Con eso terminamos las patologías no neoplásicas. Ahora vamos a echar un poquito en patologías neoplásicas. Los tumores siempre pueden ser o benignos o malignos. Y en el hígado tenemos varios tumores de tipo benignos, lo cual es muy importante hacer ese diagnóstico, porque a ese paciente solo le vamos a controlar, no le vamos a hacer ningún tratamiento. Uno de ellos, y el más frecuente, es el hemangioma cavernoso, seguido por la hiperplasia focal, por el adenoma hepático y los linfomas. Estos 4 diagnósticos yo los puedo hacer por los diferentes tipos de imágenes. O sea que puedo tener diagnóstico de certeza que estoy ante un hemangioma, que estoy ante una hiperplasia focal. Entonces a esos pacientes solo se les controla. Y vamos a comenzar por el primero, el hemangioma. El hemangioma es el tumor benigno más frecuente, ¿verdad? Es una lesión pequeña, de menos de 3 centímetros de diámetro, bien definida e hiperecogénica por ecografía. Entonces, cuando tenemos una lesión redondeada hiperecogénica, lo primero que tenemos que pensar es un hemangioma cavernoso. Por tomografía, aparece hipodenso y cuando le hago el contraste tiene una particularidad de cómo captan desde la periferia hacia el centro. Entonces, en la fase arterial capta la periferia. En la fosa portal se va produciendo un llenado de contraste de esa lesión hacia el centro de la lesión. Y en la fase tardía capta totalmente. Entonces, es una captación desde la periferia hacia el centro. Siempre tiene esa forma de captación. En resonancia magnética tienen la misma forma de captación que en la tomografía, pero son hiperintensas en todos los tiempos de eco sucesivos. Entonces siempre aparecen hiperintensas entre dos, por más que yo esté aumentando mi tiempo de eco, que es el tiempo que hago la adquisición de imágenes, y eso se perpetúa en el dedo. Siempre aparecen hiperintensas en todos los dedos. Entonces, ecográficamente dijimos lesión redondeada hiperecogénica, ¿verdad? Acá tenemos el hígado, tiene una lesión redondeada hiperecogénica, o sea, blanca, subcapsular, por debajo de la cápsula. Esto es un hemangioma.
no por casos claros. Tomográficamente son hipodensos y dijimos que la captación era desde afuera hacia adentro. Entonces, en un primer tiempo, en el arterial, tengo una captación periférica tipo globuliforme. En la fase portal, en la siguiente fase, en el tiempo que viene, ese nódulo continúa captando. Y en la fase tardía, que a los 5 minutos, prácticamente el nódulo se llenó de contraste. Entonces, esto es un hemangioma. Acá, porque tengo una gran masa, ¿verdad? Esta es la masa. Le hago el contraste y empieza a captar desde la periferia hacia el centro de la lesión, y en la fase tardía ya captó prácticamente todo. O sea que por más que tenga un tamaño grande, por más que yo me asuste por el tamaño, por la forma en que capta, cómo se presenta en la tomografía, yo puedo decir que es un hemangioma gigante, solo hay que controlar el paciente. ¿Sí? Para ver si, para diferenciar la imagen de quiste, por ejemplo. Y me dice que el cuerpo del color, habíamos visto que quiste teníamos que ver también. Sí. Está bien. El Son hipodensos, ¿verdad? Sí. Entonces vos decís, puede ser un quiste, puede ser un quiste, ahí puede ser un quiste, pues para eso voy a hacer el contraste. Acá, ¿qué pasó? Empezó a captar, el quiste no tiene que captar en ninguna fase. ¿Sí? Porque no hay, pues, solo líquido, no hay tejido. ¿Dónde capta contraste? Donde yo tengo tejido. ¿Sí? Otro diagnóstico es la hiperplasia nodular, tumor benigno, hiperplasia nodular focal, que es la segunda causa de masa hepática, más frecuente en mujeres. Una particularidad es que estos tumores tienen hepatocitos, conductos biliares. Eso me va a servir para hacer este diagnóstico específicamente. Tener en cuenta esto, que estos nódulos tienen hepatocitos. Ecográficamente, masa circunscrita, solitaria, subcapsular, gran tamaño, en general son isoecogénicos, por eso son difíciles de ser visualizados por ecografía. Tomográficamente, masa isodensa también. En el centro de la masa puede haber una cicatriz central, en 1/3 de los brazos. Y con el contraste, captan homogéneamente durante la fase arterial, una fase temprana, y después se lavan, se vuelven hipodensos, al contrario del hemangioma. Por resonancia magnética tienen isoseñal, o sea, ven que es todo eso, ecográficamente y isoecogénico, tomográficamente isodenso, y por resonancia también isointenso T1, isointenso T2, y lo que me permite visualizar que cuando me inyecto el contraste es un tumor que capta rápidamente el contraste, capta en fase arterial. Aquí tenemos un ejemplo. Esta imagen de hígado, lo único que me llama la atención es el lóbulo izquierdo, que está como un poco abultado. Pero le hago el contraste y ¿qué pasa? Veo una gran masa hipercaptante y en el centro tiene una hipodensidad central, que es lo que correspondía a la cicatriz o a la fibrosis que estos tumores tienen en el centro de la lesión, que aparecen solo en 1/3 de los casos, en todos los casos que por el punto de vista de resonancia, dijimos isointenso T1, le inyecto el contraste y ven cómo la masa aparece. Es mucho más fácil de visualizar. Otro ejemplo, ¿verdad? Acá esta sería la imagen de la cicatriz central. Entonces, por resonancia magnética, vemos que capta en fase precoz, en forma difusa e intensa esa lesión. Hiperplasia nodular focal. Diagnóstico diferencial, el adenoma hepatocelular, también más frecuente en mujeres, se relaciona con los puntos constitutivos orales, y este tipo de tumores tienen una particularidad porque pueden sangrar, pueden producir hemorragias graves, y hay que estar atento a este tipo de diagnóstico. La ecogenicidad es variable, ¿verdad? A veces muy difícil de hacer diagnóstico con hiperplasia nodular focal, por los métodos convencionales. Tomográficamente, una masa hipertensa, variable también, y capta el contraste. Por resonancia magnética, aparecen con hiperintensidad T1,
y variable en T2. También son lesiones, a todas le llamamos lesiones ocupantes de espacio, son lesiones que crecen dentro del hígado, ¿verdad? Tiene una tomografía, en la fase tardía, aparece hipodensa, tiene una resonancia en T1, con contraste, hay mucha captación, estas son secuencias en T2, aparecen ISO o ligeramente intermitentes. O sea, son diferentes, cómo se muestran es totalmente variable. Lo que yo veo que hay una masa que está ocupando el lóbulo derecho. Esos son los tumores más, los tumores benignos más frecuentes, son el hemangioma, la hiperplasia nodular focal y el adenoma hepático, ¿verdad? Entre los tumores malignos, tenemos el carcinoma hepatocelular, que es lo más frecuente, esto es raro, y las metástasis de hígado, que es un hallazgo en el cual siempre tenemos que estar atentos ante un paciente con un diagnóstico de cáncer, ante un paciente de tipo oncológico. El carcinoma hepatocelular está asociado a la cirrosis, ¿verdad? Principalmente a la cirrosis por hepatitis B. Y puede presentarse como una masa única o múltiple, pueden tener cápsulas, cicatriz central, ecográficamente puede ser una presentación de masa con una epogenicidad variable, ¿verdad? También desde el punto de vista tomográfico, tienen masas, hipodensas, y tenemos una particularidad, en la fase arterial hay una hipercaptación en la fase arterial y se lava en la fase venosa. Por resonancia magnética aparece tipo intenso en T1, hiperintenso en T2 y también el mismo tipo de comportamiento de captación cuando le hago el contraste. Capta en una fase arterial. Entonces, si tengo un paciente cirrótico que puedo, aparte de la cirrosis, dentro del hígado, puedo identificar que tiene una masa y esa masa tiene le hago la resonancia o la tomografía y esa masa capta contraste en la fase arterial, capta intensamente en la fase arterial, yo tengo que sospechar que eso es un proceso de un cáncer, es el carcinoma hepatocelular, la complicación de la cirrosis, la complicación más temida de la cirrosis. Entonces esto es hígado totalmente heterogéneo donde logro identificar una lesión ocupante del espacio. Esto es ecografía. Esto es tomografía, una gran masa, ¿verdad? Con inclusive áreas de necrosis central. Un paciente cirrótico, pensar en un carcinoma hepatocelular. Otro ejemplo, por tomografía, lesiones hipercaptantes, lesiones con necrosis, carcinoma hepatocelular. Ecográficamente se puede presentar de forma de ecogenicidad variable. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser hipericogénico, iso, heterogéneo. Aquí lo que yo tengo que definir es el tamaño, la localización, ¿verdad? Y seguir estudiando a ese paciente. Tomográficamente, ¿verdad? Una lesión, una gran masa, inclusive con sangrado, con necrosis, con un área de captación heterogénea. Es muy variable la forma de presentación, ¿verdad? Es muy variable, pero siempre tengo que estar enfocándose o orientando hacia ese diagnóstico, ¿verdad? Por resonancia magnética, lesiones focales, ¿verdad? En un paciente cirrótico, esto sería una secuencia con reals, con contraste, en el cual vemos una lesión nodular hipercaptante, eso correspondía a un carcinoma hepatocelular, una gran masa con áreas de necrosis, todas esas son masas. En un paciente cirrótico pensar en un carcinoma hepatocelular, ¿sí? Y específicamente en este tipo de patologías existe un contraste que le llamamos contraste hepato específico porque se eliminan a nivel de eliminan por hepatocitos y eso ocurre a los 20 minutos de inyectado el contraste. Normalmente nosotros teníamos las 3 fases, ¿verdad? Pero en algunos casos las 3 fases que ocurrían a los 30 segundos, la fase arterial, la portal a los 60 y la tardía a los 5 minutos. En algunos casos le hago, cuando
tengo una lesión constante de espacio, le puedo hacer una secuencia más tarde con un contraste especial, que es un contraste de pato específico, un poco diferente al gadolíneo, que es lo que se elimina en los hepatocitos. Entonces, todas las lesiones que aparecen brillantes, tengo que pensar en una hiperplasia nodular focal, porque la hiperplasia nodular focal era un tumor que se formaba en base a hepatocitos, como había explicado en una de las diapositivas. En cambio, cuando no capta contraste, ahí yo tengo que pensar que eso sea un adenoma, o un hepatocarcinoma, o una metástasis hepática. Entonces, básicamente para eso sirve el contraste hepatoespecífico. Aquí tenemos dos ejemplos. Este sería el contraste normal a durante las fases de arterial portal, donde tengo un realce periférico. Y a los 20 minutos veo que no tiene captación, entonces esto nos orienta a que sea cuando es oscuro o estos tres diagnósticos. En este caso, como son múltiples, yo diría que esto puede ser una metástasis. Sin embargo, en el caso de la hiperplasia nodular focal, a los 20 minutos continúa captando ese tumor, quiere decir que hay hepatocitos dentro, es que ese tumor está formado por hepatocitos, y eso yo lo tengo en la hiperplasia nodular focal. Entonces, a estos pacientes yo les tengo que o hacer biopsia, o tratar, o operar. A este paciente solo le tengo que controlar y puedo estar tranquilo, puedo asegurar que ese paciente está con un tumor de tipo benigno, nada más. Por eso es muy importante conocer estos armamentos con que contamos para poder hacer los diferentes diagnósticos diferenciales. Para ustedes principalmente es saber hacer el pedido cuando utilizan, ¿verdad? Eso es lo más importante que tenemos que tratar de insistir. Lógicamente es muy difícil en el tercer año, ustedes se recuerden de esto, pero por lo menos para tener una vaga idea más adelante, ya en la época de residencia o durante la especialidad, le empiece a tocar a conocer un poco más de estos armamentos con que contamos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo es la especialidad? Si ustedes saben, hoy en día estamos muy subespecializados. Uno hace clínica médica, termina ahí la clínica médica, no, ahí se abre un abanico. Claro que uno puede ser clínico, pero se abre un abanico de posibilidades, ¿verdad? A ver, ¿qué especialidades conocen ustedes? Yo hago la residencia clínica médica, 2 o 3 años, me exigen. Y después me puedo convertir en, ¿qué puedo ser? ¿Ah? Endocrinólogo, otro. Reumatólogo, otro. Dermatólogo. Bueno, a veces algunas residencias piden 1 año de clínica para hacer dermatología. Otros ya van directo, depende de la malla molecular. Otra especialidad, ¿ah? Nefrología, cardiología y del hígado. Hay específicos del hígado, los hepatólogos. Tenemos hepatólogos en Paraguay, hicimos trasplantes en Paraguay. Tenemos también este tipo de especialistas. Entonces el hepatólogo tiene que saber cuándo pedir una tomografía con contraste, cuándo pedir una resonancia con contraste, cuándo pedir una resonancia con contraste hepatoespecífico. ¿Okay? Perfecto. Las metástasis. Generalmente las metástasis es paciente oncológico, ¿verdad? Existe la diseminación hematogénica y uno de los órganos que van a recibir esas células malignas, ¿verdad? Puede ser el hígado, ¿verdad? En el hígado cirrótico no es frecuente encontrar metástasis porque como tiene un flujo disminuido hacia ese órgano, entonces las metástasis no son muy frecuentes. ¿Cuáles van a ser los hallazgos desde el punto de vista ecográfico? ¿Verdad? Se presentan como masas de ecogenicidad variable, múltiples o únicas. Algunas consideraciones en relación a las metástasis ecogénicas generalmente son las que vienen del tubo digestivo o del riñón,
Las hipoecogénicas vienen de la mama, del pulmón, del hígado, pero eso no es 100%, solamente para orientar. Sí, esta metástasis, cuando yo hago una ecografía y encuentro una metástasis en diana o el ojo de buey, se llama, que es el centro ecogénico, el halo hipoecogénico, como un ojo. Bueno, si yo no sé dónde el primario, le puedo orientar al oncólogo, poder buscar un pulmón, que no sea un tumor broncogénico. Las calcificadas, las metástasis que tienen calcio, orienta hacia un cáncer del colon, el adenoma mucinoso del colon, o bien tumores pancreáticos y otros tumores menos frecuentes. Desde el punto de vista tomográfico, la mayoría de las metástasis son hipovasculares. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a tener captación con contraste, van a aparecer hipodensas. Estas son las imágenes por ecografía. Esta es la imagen de un ojo de buey, ecogénico y halo hipoecogénico. Decíamos, bueno, si no sabes dónde empezar a buscar, anda a buscar el pulmón, puede ser un tumor de origen bronco, una metástasis de origen de un tumor broncogénico. Estas son múltiples lesiones hipodensas. Las metástasis también pueden tener aspecto quístico, con nódulos murales, pueden calcificarse. Habíamos dicho que las metástasis con calcificaciones pueden pensar en un tumor mucinoso del colon y así, ¿no? Y una vuelta de imágenes. El hígado totalmente tomado por metástasis, pronóstico ya está cerrado, no hay mucho que hacer el paciente. Tomográficamente son lesiones hipodensas, focales, en este caso tiene un área de necrosis central. Esto es lo que más frecuentemente voy a encontrar desde el punto de vista tomográfico. Le hago el contraste y son lesiones hipodensas, múltiples, ¿verdad? Algunas con una captación, ni una captación periférica porque son hipovasculares. Pensar primeramente en metástasis de colon, metástasis de mama, o próstata. Son imágenes de metástasis. Una pequeña lesión, ya prácticamente en el segmento 6, la última porción del segmento 6 del hígado, con una captación pequeña central en el paciente con un cáncer de páncreas. Por resonancia magnética a veces son más fáciles de ver, van a aparecer hipointensa ante 1, hiperintensa ante 2, van a tener un realce periférico en contraste, voy a tener lesiones múltiples, voy a tener pacientes con antecedentes oncológicos y lesiones múltiples, siempre pensar en metástasis. Con esto terminamos esta primera charla, 5 minutos, vamos a pasar las clases y vamos a descansar un ratito y continuamos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta?